de construcción, ¿verdad? ¿Cómo es que la gente antes construyen sus viviendas, ¿no? Hoy en día, en la gran mayoría de los casos, nosotros tenemos la idea de que la construcción de la vivienda es un servicio generalmente que se paga a un arquitecto, a un grupo de albañiles, pero es un servicio que se compra, ¿verdad? Todo el mundo lo entiende como una necesidad, pero ya en la mayoría de los casos ya dejó de ser algo que nosotros hicimos por nosotros mismos, ¿verdad? Y este como tendencia a la modernidad es que la gente comienzan a especializarse en algo, ¿no? O sea, una de las como características que define la modernidad es que nosotros nos especializamos en algo, nos metemos en la economía monetaria, recibimos un salario y pagamos para que alguien más nos provee de nuestras necesidades, ¿no? En casi todos los países del mundo, como hemos visto en clases pasadas, el porcentaje de la población directamente involucrado en la producción de comida ha seguido una tendencia a la baja. Y lo mismo podemos decir digamos, la cantidad de personas o familias que han estado involucrados en la construcción de su propia vivienda. Hoy en día, la comida que sustenta nuestro cuerpo viene del supermercado, viene del mercado, de la misma forma que el techo que está sobre nuestras mesas viene digamos, del servicio de un albañil, de un profesional, ¿verdad? El esquema de clases que quisiera como primero tratar de hacer una conexión entre las viviendas que habitamos y el mundo del desarrollo. ¿Qué tiene que ver con eso? Obviamente hay un enorme gasto. Los que han trabajado en ONGs saben de que hay un enorme gasto en construcción de infraestructura. Siempre en un proyecto casi siempre hay una parte como para construcción de viviendas, construcción de escuelas, etcétera. Pero obviamente hay un montón de recursos que se invierten en este espacio de la construcción de viviendas, de infraestructura, ¿verdad? Pero además de eso, quisiera como ver que el concepto que tenemos hoy en día de la vivienda sigue esa tendencia a la occidentalización, ¿verdad? Entonces voy a tratar de explicar qué significa por eso y después ver algunos de los efectos. Si la vivienda es o sea, la vivienda que habitamos es una forma de occidentalizar a los pueblos, de acostumbrar a las personas a una forma, una sola forma, un solo modelo para responder a las necesidades. Entonces, ¿cuáles son algunos digamos, de los efectos negativos? Entonces, vamos a hablar, digamos, del costo ambiental de las construcciones que estamos haciendo hoy en día. Vamos a hablar también, como decía, la pérdida de autonomía, de subsistencia, de esos valores que caracterizaban los pueblos tradicionales, la capacidad a través de las expresiones vernáculas de proveer sus propias necesidades, desde la construcción de su vivienda, la producción de su comida, etcétera, ¿verdad? Y al final vamos a retornar a un pensador que hemos estado hablando en las últimas clases, Iván Illich, que es un austriaco, pero que vivió muchos años en diferentes países de América Latina. Entonces, vamos a seguir un poco su crítica sobre lo que él menciona, la occidentalización del concepto de hogar, ¿verdad? Concepto de vivienda, concepto de espacio donde vivimos, ¿verdad? Y al final quisiera como ya comenzar a hablar sobre cómo es que otra forma de construcción, ¿verdad? La construcción natural. Y cuando hablo de eso, hablo de este como espacio vernáculo de usar los recursos locales, de usar el conocer local, el mano de obra local, para responder a la necesidad básica, que es una de las necesidades más básicas del ser humano, que es la vivienda, ¿verdad? Y al final terminamos con dos estudios de casa, uno en Colombia y otro aquí en El Salvador. Entonces, comenzamos con esta idea de la vivienda como occidentalización. Cuando usa esa palabra, eh, como hemos hablado en otras clases, que mi crítica principal hacia el mundo del desarrollo, a las organizaciones de desarrollo, a los cooperantes internacionales, es que generalmente, debido a una falta de pensar, de analizar, de escudriñar lo que estamos haciendo, generalmente los proyectos de desarrollo vienen a reemplazar
formas autóctonas, autónomos de los pueblos y imponer otro modelo de vida, otro modelo de entenderse, de cómo relacionarse el ser humano con su entorno y con su comunidad. Vemos aquí, bueno, dos fotos. Eso se puede ver, me imagino, en casi cualquier calle de América Latina. Aquí en El Salvador, donde yo vivo, es muy, muy común. Pero tenemos las casas de adobe, que es una forma de construcción muy propio de aquí, que desde hace miles de años los pueblos indígenas han estado usando la misma tierra para la construcción de sus casas, ¿verdad? Y después tenemos esta, que es una casa de block, el cemento, el hierro, y en casi todos los países del mundo, esos tipos de casas, esas expresiones vernáculas de arquitectura, viene siendo reemplazado por eso, ¿verdad? Y la pregunta es un poco el por qué, ¿verdad? Aquí donde vivo yo, la gente que todavía tiene el dicho de vivir en una casa de adobe, la primera vez que tienen algo de dinero, la primera cosa que hacen es intentan esconder, ¿verdad? Intentan esconder que tienen una casa de adobe. Ponen una fachada de cemento, hacen un repello muy fuerte de cemento, tratando de dar la idea de que su casa no es de adobe, es una casa de cemento. Porque el cemento, el hierro, el bloque, es símbolo del progreso, ¿verdad? Y vamos a volver a una frase de Gustavo Esteva, que es uno de los pensadores del postdesarrollo aquí de América Latina, un pensador que tenía una crítica muy fuerte a este concepto del desarrollo. Y él dice, para 2/3 de la población mundial, pensar en el desarrollo de cualquier tipo exige primero percibirse a sí mismos como subdesarrollados, en una posición subordinada, después de comparar su propia situación con un estándar establecido, ¿verdad? Entonces, desde la occidentalización del mundo, este tipo de casa aquí es símbolo de prosperidad, símbolo de riqueza, símbolo de avance, porque son más caros, ¿verdad? Implica de que algún especialista, un albañil, un arquitecto lo han diseñado, lo han construido, mientras esto es una casa más humilde en términos económicos, se hace más barato. Generalmente se usa materiales que no se compran en la ferretería, sino materiales que uno tiene en la mano. Es algo que uno hace con su propio cuerpo y su propio esfuerzo. Y debido a la corriente de la civilización de hoy en día, esta, usar tu cuerpo, trabaja con tus manos, usar materiales locales, eso es algo visto como atrasado, algo que representa pobreza, escasez, miseria, mientras que esos tipos de casas generalmente son vistos como algo más novedoso, algo de prosperidad. En sí, una casa de block y una casa de adobe no deben de tener diferencias estructurales, ¿no? Obviamente no estamos tratando de romantizar lo pasado, hay mejoras que uno puede hacer a cualquier tipo de construcción, pero generalmente es la misma función. Provee una forma de abrigarse, un espacio de la familia, un espacio de protegerse, de mantenerse seco de la lluvia, protegido del viento, etcétera, ¿verdad? En la mayor parte del mundo en desarrollo, entonces, en las últimas décadas se ha producido un movimiento masivo de alejamiento de las alternativas de vivienda vernáculas. En la mayoría, técnicas de construcción con tierra, con barro, con el mismo suelo donde nosotros vivimos. A medida que la gente se ha convencido o se han dejado convencer de que las técnicas de construcción modernas, impulsadas por el mercado y occidentalizadas, son superiores a sus tradiciones vernáculas. La gente en mi país, en muchos países de América Latina que yo conozco, dejan las casas de adobe, las casas de bajareque, las casas de otras formas de construcción vernácula. No porque necesariamente creen que una casa de concreto es mejor, sino porque piensan que es un símbolo que demuestra su estatus en la vida, ¿verdad? Otra cosa que creo que es importante mencionar, en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los 4 países principales de aquí en América Central, nosotros recibimos casi 42.000 millones de dólares en remesas familiares, o sea, en dinero que manda el migrante desde Estados Unidos o Canadá principalmente hacia sus familiares. Eso es lo que mantiene a flote económicamente estos países. Pero hace poco hubo un estudio
en estos cuatro países y se estima que casi, más que un tercio, casi 35% de estas remesas se invierten en algún tipo de vivienda o construcción, ¿verdad? La gente va a Estados Unidos para poder construir algo con block, algo con esas técnicas modernas, ¿verdad? Y eso es una foto que yo tomé en Guatemala, que muchas veces la gente no tiene espacio ni para construir la casa, pero invierten cada centavo que ganen en Estados Unidos para demostrar, y ese tipo de casa, yo no soy arquitecto ni nada, pero es obvio que ese tipo de construcción es peligroso, que no es ideal, pero es un símbolo, ¿verdad? Aunque tiene un pedacito de tierra, un triangulito, ya te has demostrado a la comunidad, al mundo que ya lo has hecho, que ya tienes algo hecho de cemento, de hierro, de concreto, ¿verdad? Em, entonces, también cuando yo vivo en Guatemala, hicimos una encuesta con jóvenes y más que el 70% de los hombres jóvenes afirmaron que su principal razón para querer migrar a los Estados Unidos era para ahorrar dinero para construir una casa moderna. Este deseo de querer reemplazar una casa que ellos mismos podrían haber hecho por una mínima cantidad de inversión por otro tipo de casa es uno de los grandes impulsadores de la migración irregular, más que todo de la expulsión del joven de su comunidad de origen hacia Estados Unidos bueno, Norteamérica. Iván Illich, como yo pensaba, él hablaba mucho sobre esta idea de vivienda, ¿verdad? Y él veía la occidentalización del espacio del hogar, de la casa, de la vivienda, como algo muy preocupante. Y él usaba la palabra habitar, ¿verdad? En vez de entender la casa como una inversión o un objeto para mercadeo, un espacio para especular, para tratar de ganarse más dinero, que es lo que es, digamos, el mercado de bienes y raíces hoy en día. Illich entendía que desde el espacio vernáculo, el hogar era un espacio para habitar, ¿verdad? Y él contrapuso esta idea de habitar a esta idea de como la casa como una inversión, la casa como una mercancía, la casa como un objeto de especulación, ¿verdad? Y él habló mucho sobre los valores y la ética de lo vernáculo y cómo eso aplicaba al mundo de los hogares en los que vivimos. Para él, la arquitectura vernácula no era simplemente un tipo de construcción local o regional que utilizaba materiales y recursos tradicionales y locales. Eso es un aspecto, ¿verdad? De lo vernáculo, de las tradiciones de construcción. Pero más bien las formas vernáculas de habitar un lugar se oponían fundamentalmente al mercado inmobiliario de la modernidad. Illich fue muy, muy crítico de los programas gubernamentales en Puerto Rico y México, de las grandes ONGs, de los proyectos sociales, ¿verdad? Donde al final lo que él veía en estos proyectos es que los gobiernos, las ONGs, las iglesias, todo este dinero que se inundía a las comunidades venían para extinguir las formas tradicionales de construcción de viviendas en pos de modernizar el parque de viviendas y brindar a las personas el supuesto derecho a una vivienda digna, ¿verdad? Entonces, antes, él cuenta la historia de que en México, cuando él vivía en México, había un gran terremoto y muchas de las casas se cayeron. Entonces el gobierno se metía en estas comunidades donde él trabajaba y decía, nosotros lo vamos a salvar a ustedes, vamos a ser su salvación, nosotros vamos a llegar y vamos a traer profesionales, arquitectos de Estados Unidos, los gringos van a llegar y van a enseñarles cómo hacer casas más fuertes, más bonitos. Y había una cierta cantidad de dinero para la donación de tal vez unos 1,000, 2,000, 5,000 viviendas, ¿verdad? Pero lo que iba creando era que la gente esperaba que esto es lo que necesitaban, ¿verdad? Entonces, antes, cuando hubo algún desastre natural, la gente se levantaba, se construían sus casas de nuevo con los mismos materiales, con las técnicas, con las habilidades que siempre tenían. Pero ya con esta infiltración de esta idea de que la única forma adecuada de tener una casa, que la única forma de vivienda digna era algo que venía de afuera. Se iba extinguiendo eso, ¿verdad? Y la gente entendía de que vivienda digna significaba que era algo traído de afuera, no algo que ellos podrían hacer por sí mismos. Y eso lo que afectó, lo que creó, es que se quitó la autonomía de las manos de los individuos, las familias, las comunidades, y convirtió la vivienda aún más en una mercancía impulsada por el mercado, ¿verdad?
Illich también habló, o sea, él vivió hasta el año 2000, entonces él veía mucho como este proceso de progreso, ¿verdad? Cómo que iba cambiando estas pequeñas aldeas y comunidades rurales de México y Puerto Rico y El Salvador, donde él vivía, y él se veía que la gente ya dejaban de vivir en estas casas de bajareque, de adobe, las casas que habían hecho, y veía la construcción de estos masivos como parques de vivienda, donde es un solo modelo de vivienda replicado hecho lo más rápido posible por una empresa que intenta sacar el mayor provecho económico que puede de un espacio donde la gente vive como colonos en un espacio muy pequeño, ¿verdad? Entonces él decía, aquí hay unas frases de él, dice, el medio ambiente hoy se ha redefinido como un recurso para la producción de garajes para personas, mercancías y coches. La vivienda ofrece cubículos en los que se alojan los residentes. El espacio vernáculo de la vivienda se sustituye hoy por el espacio homogéneo del garaje. Entonces usaba la palabra de garaje, de un espacio para parquear, para estacionar un vehículo, una mercancía. Entonces hoy en la capitalización de nuestro mundo, el ser humano está visto también como un recurso para la empresa. Entonces la vivienda en que vivimos, él decía, como reflejaba eso, ¿verdad? Ya no hay como expresión artística, creativa propio de cada pueblo, sino todo el mundo quiere el mismo. Él dice que las casas tienen el mismo aspecto, desde Taiwán hasta Ohio, desde Lima, Perú, hasta Pekín, en China. En todas partes se encuentra el mismo garaje para el ser humano, estanterías para almacenar la fuerza de trabajo durante la noche, a mano para los medios de transporte. Y él dice que lo que nos hace únicos como ser humano es que solo los humanos pueden habitar. Y él decía, este habitar nos diferencia incluso de los animales, ¿no? El pájaro hace su nido, ¿verdad? A través de instinto, ¿verdad? Pero el ser humano tiene la capacidad de construir algo propio para él, algo que responde a sus necesidades y a lo que el medio ambiente puede proveer, ¿verdad? Habitar es un arte, dice Illich, y el arte de habitar es parte del arte de vivir. Habitar es una actividad que está fuera del alcance del arquitecto, sobre todo porque no hay dos comunidades que viven de la misma manera. Entonces él decía que la profesionalización de la vivienda, de la producción de la vivienda, lo que hizo es que quitó como expresión diversa de habitar y impuso una homogenización, que podríamos decir una occidentalización de qué significa tener una casa, tener una vivienda digna, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos efectos de eso? Aquí hay dos fotos de El Salvador. Eso es un pueblo, algo cercano donde yo vivo, donde todavía se mantiene intacto estas como tradiciones vernáculas, ¿verdad? Donde la gente usa los mismos recursos, en este caso la tierra para la construcción de casas de adobe, de bajareque, de otras formas de construcción natural, usan el mismo tierra para crear las tejas que les protegen digamos, de la lluvia, del viento, etcétera. Y es un espacio bonito, ¿verdad? Un espacio propio. Uno llega ahí y se siente que este es adecuado para este lugar, ¿verdad? Y la foto aquí abajo, es uno de los miles de lo que nosotros decimos parques de viviendas, estas urbanizaciones masivas que están creando alrededor de la ciudad de San Salvador. El otro día yo fui a San Salvador un día de semana y tardé 3 horas para llegar desde los afueras de la ciudad hasta el centro. Y es porque en todos los alrededores están construyendo estos modelos de espacios que son garajes. Es espacio para almacenar la gente que después tiene que levantarse a las 4 de la mañana para desperdiciar 3 horas de su vida en tráfico para llegar a la ciudad, después lo mismo de regreso, ¿verdad? Pero además de este cambio como estética, ¿verdad? ¿Qué otros efectos tiene este tipo digamos, de cambio en la vivienda, ¿verdad? De la occidentalización, de la homogenización del espacio de habitar. Obviamente, el alojamiento es una de las necesidades humanas básicas, pero ¿qué es lo que se pierda cuando los individuos y las comunidades pierden la habilidad, la capacidad, incluso el derecho de satisfacer esta necesidad por sí mismo? Como yo mencioné, lo mismo ha ocurrido con la producción de alimentos. Hace 2 generaciones, la mayoría de la gente estaba directamente involucrado en la producción de su comida, ¿verdad? Y si no lo hacían ellos, lo compraban de un vecino, de un espacio local. Solo en esta última generación hemos globalizado
la idea de la comida, ¿verdad? Y los efectos de eso es que hoy en día casi nadie come una dieta nutritiva, ¿no? Nosotros comemos estas comidas altamente procesados, llenos de azúcar, hay crisis de obesidad, de diabetes, de problemas de corazón, hay un enorme daño ambiental por la producción industrial de monocultivos, y lo mismo está ocurriendo con este espacio de vivienda, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos de hacer algo por nosotros mismos, cuando dejamos de estos espacios vernáculos que responden a las necesidades propias del lugar donde vivimos, entonces se monopoliza un espacio y hay un montón de efectos negativos. En el caso de las viviendas, las casas, los hospitales, los edificios, las escuelas, la infraestructura que nosotros estamos usando hoy es uno de los mayores emitores de problemas ambientales, solo en cuestiones de uso de materiales. Una casa que es un tamaño normal para en Estados Unidos, Europa, de 230 metros cuadrados, usa hasta 130 árboles para la construcción de una casa, ¿verdad? Una casa de una planta, si no hacemos la casa de madera, si hacemos la casa de cemento, una casa de tamaño normal va a usar unos 400 bolsas de cemento solo para la fundación y otros 100 bolsas para las paredes de bloque, ¿verdad? Se necesitan entre 3.000 y 4.000 kilos de hierro para la construcción de una casa. En conjunto, la industria de la construcción mundial utiliza casi un tercio, 32% de los recursos naturales del mundo. Este cambio de una forma de construir con lo que tenemos a mano, con la tierra, con el bambú, con la madera, todos esos espacios como propios de construcción, que al final no había un solo modelo, porque cada pueblo tenía diferentes recursos. Había un pueblo de montaña que tenía un montón de madera, que hacían casas de madera. Otro que vivía en el desierto donde no llovía mucho y hacían enormes casas de adobe. Había otro que vivía en la selva que hacían las casas de bambú, pero siempre había como una forma de usar los recursos locales de una forma sostenible. Hoy en día no hay. Hoy todo el mundo quiere estos modelos occidentales de casas que implica una enorme necesidad de extraer recursos de la tierra, ¿verdad? Y en la cuestión de la producción de esas casas y en la forma de operarlos, hay una enorme cantidad de uso de energía. El 33% de las emisiones del dióxido de carbono vienen solo de la generación de la electricidad, mucho de lo cual usamos en nuestras casas, que son más grandes, que son más intensivos en términos de uso energético. El sector inmobiliario tiene una de las huellas de carbono más altas de todos los sectores. Producimos alrededor de 30% de las emisiones anuales globales y consumimos casi el 40% de la energía del mundo. Y cada vez tenemos casas más grandes, con más demanda energética, ¿verdad? Entonces, eso es un problema. Y además de eso, o sea, cuando hablamos del efecto ambiental, de esta occidentalización de la vivienda, muchas veces solo pensamos en cuánta energía se ocupa o cuántos materiales se ocupa, pero yo siento que es muy importante hablar también de lo que se llama la huella energética incorporada. Este concepto de la huella energética incorporada de una vivienda se calcula teniendo en cuenta cuánta energía se necesita para minar los recursos, adquirirlos, la fabricación, la manufacturera de los procesos industriales para transformar un árbol de pino que se cultiva en Canadá y convertirlo en cuartón, en tabla, y después todo la energía que se usa para transportar el hierro que se sacó de una mina, o sea, transportar el hierro de la mina a la fábrica, de la fábrica a la ferretería, de la ferretería a la casa, la energía utilizada durante el proceso de construcción en sí. Cuando tomamos todo eso en cuenta, la cantidad de energía que usa este modelo de construcción natural es enorme, ¿verdad? Es enorme. Y estamos intentando universalizar este modelo. Una pregunta que tenemos que preguntarnos es si la Tierra puede dar suficientes recursos para crear
una casa nueva cada 30 años para una población de 10.000 millones de personas. Tenemos suficiente energía para seguir extrayendo estos recursos de la tierra, industrializándolos para crear y después transportarlos. Eso es un modelo factible, sabiendo lo que sabemos del cambio climático, de las crisis ambientales que se avecina, ¿verdad? Pero además de todas esas gamas de efectos negativos en términos ambientales, esta universalización del modelo impuesto, el modelo del occidentalización de la vivienda de concreto y bloque aquí en El Salvador, la vivienda de plywood y madera en Estados Unidos, eso como este modelo único y hegemónico, también hace una pérdida de autonomía, ¿verdad? Cuando movemos hacia una forma de vivienda producida en masa, construido solo por profesionales, con todos los problemas del medio ambiente, entonces eso lleva a un déficit masivo de viviendas que antes no existía. Cuando antes seguro que había déficit en términos de calidad de vivienda, ¿verdad? Pero antes de esta gran urbanización no existía por lo menos el mismo como cantidad o porcentaje de hoy, la gente sin casa, ¿verdad? No teníamos millones de personas alquilando, ¿no? Cuando la gente necesitaba una vivienda, lo construían, porque tenían la capacidad, tenían los materiales a mano, tenían el conocimiento, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos un déficit de viviendas, tenemos una creciente demanda para materias primas, para la extracción de los recursos naturales, tenemos una enorme cantidad de emisiones de carbono y la pérdida de habilidades, capacidades y derechos para que uno construya una casa para uno mismo. Cada vez es más difícil para hacer eso. Hay regulaciones, hay leyes que no lo permiten, etcétera, ¿verdad? Y este como movimiento hacia formas de construcción profesional, podríamos decir que es lo que se llama una trampa de progreso. Ronald Wright escribió un libro que yo siento que todo el mundo que trabaja en el mundo de desarrollo debe de leer, se llama Las trampas del progreso. Y él define eso como una condición que experimentamos, ¿no?, las sociedades humanas, que cuando al buscar el progreso mediante el supuesto ingenio humano, inadvertidamente introducimos problemas que y no tenemos los recursos ni la voluntad política para resolver, por temor a pérdidas a corto plazo en estatus, estabilidad o calidad de vida. En las últimas 2 generaciones, 3 generaciones, hemos perdido esas tradiciones vernáculas, esta capacidad de proveer vivienda digna desde local, ¿verdad? Y hemos profesionalizado eso, pero estamos metiéndonos en una trampa, porque ya sabemos que hay una enorme cantidad de problemas ambientales y sociales involucrados con eso, pero a la vez hemos perdido la capacidad de volver a un espacio como de construcción propio, ¿verdad? Y al final, Iván Illich también hablaba mucho de este concepto de escasez falso, ¿verdad? Es uno de los como temas principales de su crítica hacia la modernidad. Él dice que cuando los individuos, las familias, las comunidades ya no pueden satisfacer por sí mismas una de las necesidades básicas de la vida humana, el alojamiento o la vivienda en este caso, esa necesidad pasa a manos del mercado, de los profesionales, de los albañiles, de los arquitectos o del Estado o también de la ONG, de la Organización de Desarrollo. Y estos sectores monopolizan el derecho y la capacidad de proveer una necesidad básica, que es en este caso la vivienda. Los bienes humanos esenciales, esa es una frase directa de su libro que está aquí, eh, habían pertenecido antes en su día a los bienes comunes, ¿no? La vivienda era un bien común, un derecho que todo el mundo tenía derecho de hacer. Todavía cuando yo vivía en Guatemala, había como estos bosques comunales de los pueblos indígenas y cada familia que vivía en la comunidad tenía derecho a 2 o 3 o 4 árboles cada década, para que pudieran ir con libre gusto, ir a cortar el árbol, hacer su madera y construir su casa. Era una idea de que el recurso local existía para que la comunidad podría satisfacer una necesidad que era parte de los bienes comunes, ¿verdad? Pero dice Illich, pero habían quedado subordinados a imperativos económicos, hasta el punto de que las actividades cotidianas ya no lo eran. Habían pasado a implicar una producción y un consumo incesante. Y él menciona
gente como la salud, la educación, el conocimiento. Ya no era algo que la gente buscaba resolver por sí mismos, sino que algo que tenían que comprar, ¿verdad? Antes la gente educaba a sus hijos en la casa. Después es una lucha para ver quién puede pagar el mejor colegio privado, porque la educación es escaso. Y hay que tratar de conquistarlo, hay que competir, pelear contra el otro, ¿verdad? Lo mismo de la vivienda. Antes la vivienda era algo que todos podían adquirir, era un bien común. Ahora no, ahora todos tenemos que trabajar duro para tratar de comprar la casa de $50,000 o $100,000, tenemos que hipotecar nuestro futuro, etcétera, ¿verdad? Entonces, si estos son solo un ejemplo de algunos de los problemas que se enfrenta esta idea de la occidentalización de la vivienda, del concepto de habitar, entonces, ¿cómo es que la construcción natural puede funcionar como un espacio de empoderar a la comunidad? Entonces, yo siento que la construcción natural es como una forma de revalorar estos espacios de construcción vernácula. Y como decía, no estamos tratando de romantizar el pasado. O sea, seguramente eh, muy poca gente hoy en día quiere vivir en una casa que no tiene agua potable, por ejemplo, o que no tiene, que tiene piso de tierra, ¿no? Entonces, muchas de las tradiciones vernáculas respondía a las necesidades en otro tiempo, pero la construcción natural de hoy en día busca como reivindicar, rescatar, revalorar estos como técnicas tradicionales y todo lo bueno, lo de sentido común que eso se implicaba y tratar de introducir algunas otras cosas. Es completamente posible tener una vivienda hecho de adobe, de bajareque, de tierra, y también disfrutar de agua potable, disfrutar de un piso que no sea de tierra. O sea, hay una forma de como casar lo mejor de lo tradicional, de lo vernáculo, con las mejoras de hoy en día. Yo vivo en una casa de tierra que hice con mis propias manos y tenemos paneles solares en el techo, ¿verdad? Entonces, obviamente es una forma como de casar lo mejor del pasado con lo mejor del futuro, ¿verdad? Y yo siento que la construcción natural eh, en proyectos de desarrollo pueden funcionar como un espacio de empoderamiento de la gente a través de devolver a las comunidades, a los individuos, a las familias, las capacidades, las aptitudes, el conocimiento de cómo proveer esta necesidad por sí mismas o por lo menos dentro de la comunidad, ¿verdad? Que no sea algo que dependemos de esta sociedad globalizada para que el cemento que venga de un lado, el hierro de otro lado, y solamente contratando un albañil que cobra cada vez más por su día de trabajo, etcétera, ¿verdad? Hoy en día, el verdadero desarrollo, la idea del desarrollo, si lo vamos a rescatar, depende de devolver a los individuos, las comunidades, un sentido de autonomía y soberanía, en el sentido de que pueden satisfacer por sí mismos de la forma más local posible las necesidades básicas para la supervivencia y para el bienestar humano, ¿verdad? En un mundo en que la gran mayoría de las personas han olvidado las habilidades, las aptitudes, las capacidades relacionados con cómo proveer un espacio de habitar, la construcción natural ofrece un camino hacia adelante. En este sentido, yo siento que la construcción natural es un camino hacia el desarrollo como autonomía, el desarrollo como soberanía, el desarrollo como localización de nuestras vidas, ¿verdad? Las técnicas de construcción natural generalmente, como decía, alrededor del mundo, han sido como técnicas de construcción de tierra, el bajareque, el adobe, hay un montón de otros tipos, también usando materiales locales, el bambú en Colombia es muy famoso. Hace un par de años fui a visitar una universidad indígena que fue construido completamente por bambú. Que fue cosechado, digamos, localmente por el mismo pueblo. Pero generalmente esos tipos de construcción vernácula son fáciles de aprender. No tienes que tener una maestría o un doctorado en arquitectura para poder construir tu propia casa. Son fáciles de usar. Por naturaleza, no son profesionales. Son disponibles localmente, ¿no? La idea de lo vernáculo es que usamos lo que la tierra nos da, lo que el territorio nos provee, ¿verdad? Si vivimos en un espacio con muchos árboles, hacemos madera. Si vivimos en un espacio con buena tierra de arcilla, pues hacemos adobe o hacemos bajareque. Si vivimos en un espacio donde el bambú crece como la grama
que crece 1 metro en una noche, o sea, el ritmo de crecimiento del bambú es increíble, hacemos nuestra casa con bambú, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es respondiendo a lo que la naturaleza local provee. Esas técnicas vernáculas son respetuosos con el medio ambiente, son neutrales en términos de emisiones de carbono, ¿verdad? Porque no estamos trayendo, no estamos abriendo grandes minas para sacar hierro, industria para manufacturarlo, para transformarlo, enormes cantidades de emisiones para mover bloque, hierro y cemento de una parte del país o del mundo a otra parte. Producen entornos domésticos saludables, ¿verdad? Porque estamos usando lo natural. No hay que preocuparse con estas emisiones tóxicos, toda la gama de químicos que existe dentro de las casas hoy en día. Y potencialmente crean un sentido de comunidad y de pertenencia. Porque debido a todo eso, se crea un espacio donde la construcción puede ser asumido por todos. Entonces, una historia que me gusta compartir es hace 9 años, cuando mi esposa y yo, junto con nuestra hija de 6 meses en este tiempo, comenzamos la aventura de construir nuestra propia casa con adobe. Y no somos expertos, no tenemos mucha idea de lo que estamos haciendo, pero trabajamos duro. Intentamos, aprendimos y poco a poco nuestros vecinos se interesaban y llegaban y dijeron, mira qué interesante. Usábamos una técnica que se llama adobe mejorado, tratando de mejorar la capacidad estructural del adobe. Entonces vinieron y, mira, nunca hemos visto que se hacen casas de adobe así. Y un vecino, un jovencito, llegó, mire, yo quisiera trabajar con ustedes un par de días, gratis, no tiene que pagarme nada, yo quiero aprender. Y llegó. Y después de unos 3, 4 años, después de que terminamos, nuestros vecinos también hicieron sus propias casas, ¿no? Y yo les eché los días de trabajo que ellos me dieron, yo los devolví, nos apoyamos mutuamente, recíprocamente. Y es una forma de empoderamiento. Gente que antes nunca soñaba con hacer su propia casa porque el precio de los materiales de construcción es altísimo, que iban a tener que migrarse a Estados Unidos para hacer su vivienda, se dieron cuenta de que se podrían, a través de su propio esfuerzo, a través de la coherencia, el apoyo de la comunidad, a través del uso de los recursos, construir una vivienda digna por sí mismos, ¿verdad? Entonces yo siento como que que podemos ver la construcción natural en este espacio como un espacio de empoderamiento, ¿verdad? Em, para dejar tiempo, quisiera solo compartir dos estudios de caso. Tenía tres, pero voy a saltar uno. Pero aquí cerca de donde vivo, en La Palma, Chalatenango, es una ciudad mediana, aquí cerca donde yo vivo. Y había un grupo de mujeres que estaban alquilando, más que todo madres solteras, que estaban alquilando viviendas y se dieron cuenta como año tras año el precio de la vivienda se iba para arriba, para arriba. Ellos siempre soñaban con tener una casa propia, pero se dieron cuenta que el precio de la casa, de la tierra se iba para arriba, el precio de construir una casa se duplicaba, triplicaba, que los albañiles hoy en vez de cobrar $1,000 cobraban $10,000, que el precio del block se iba de 50 centavos a $1, todo estaba yendo más y más caro. Y se dieron cuenta que así como iban las cosas, jamás iban a tener una casa propia. Entonces crearon una cooperativa, la cooperativa de vivienda a través del apoyo mutuo. Eso es lo que significa Acoviamet. Y dijeron que vamos a unir esfuerzos para buscar tierra. Y comenzaron a tocar puertas y al final, a través de alguna ONG, lograron la donación de un terreno rural, ¿verdad? Y podrían, ya habiendo conquistado esa tierra, podrían haber tomado la decisión de repartir. Bueno, somos 15 personas en la cooperativa, a cada quien le toca su lote y cada quien busca cómo hacer su casa, aunque sea barato, aunque sea los que tienen más dinero que lo hagan de bloque y hierro, los que no lo hagan de bajareque, pero eso no es lo que hicieron. Crearon una cooperativa con estatutos muy firmes y dijeron que parte de los estatutos de esta cooperativa dicen que a cada persona que quisiera unirse a la cooperativa, se le daría acceso gratuitamente a una pequeña parcela de tierra. Si usted quería meterse en la cooperativa, te daban tierra. Pero ojo,
O sea, ahí suena fácil, todo el mundo quiere meterse. Pero si tú aceptabas esta tierra, cada persona que se uniera a la cooperativa estaba obligada a dedicar 5 días completos de trabajo cada mes para ayudar a construir las casas de los miembros a través de un acuerdo de apoyo mutuo o recíproco. Si usted no ofrecía su trabajo recíproco junto con las otras comunidades, no podrían participar en la cooperativa. Las casas, parte de los estatutos, se iban a construir exclusivamente con técnicas de construcción vernácula. En este caso, con tierra, incluyendo la construcción con ladrillos de adobe y bajareque. Esa es una foto de la cooperativa haciendo sus casas. Ellos, como decía, estaban tratando de integrar lo mejor del pasado, en este caso la construcción con tierra, con métodos que eran como un poco más novedosos. Entonces usaban bambú como refuerzo estructural para tratar de mejorar las fuerzas de la tierra. 10 años después, ahorita yo fui a visitarles hace un par de meses y ya tienen como 12 casas ya construidas, casas que fueron construidas entre todo, y hay una lista de espera de otras 8 familias, ¿verdad? Y es una comunidad de construcción natural, donde se organizaban, donde se unían esfuerzos, donde creían en la posibilidad de trabajar juntos, de usar los métodos de construcción natural, ¿verdad? Y eso para mí es un espacio, un ejemplo de cómo el rescate de estas tradiciones vernáculas, junto con nuevas formas de organización, puede como desoccidentalizar la idea de vivienda, ¿verdad? Porque si no, o sea, si con la cantidad de dinero digamos, cooperativa recibía inicialmente, tal vez lograban hacer una casa de bloque y cemento que costaba $50,000, podrían haber hecho uno, pero dijeron, no, ¿para uno para qué? Mejor usamos este dinero de una forma diferente, nos capacitamos, nos esforzamos y ya tienen 12 casas, tienen 8 más en construcción. Es una forma de entender cómo multiplicar el esfuerzo a través de empoderarse, a través de rescatar la autonomía, la capacidad que para una comunidad de resolver sus propias necesidades. Y el último estudio caso es de Barichara, Colombia. Es un país, un pueblo muy hermoso en las montañas de Colombia. La primera cosa que uno ve cuando uno va ahí es que tienen los caminos tradicionales, todas las casas están hechas de adobe, pintados de blanco, con tejas, techos de teja. Es un espacio hermoso, ¿verdad? Y cuando uno se da cuenta ahí es que eso no es solo por casualidad, que si sigue manteniendo esta estética. Uno va para allá y se siente que uno regresó 200 años hacia el tiempo de la colonia. Pero eso fue decisión de la misma comunidad, ¿no? Hace 30, 40 años yo fui a entrevistar a unas personas ahí y dijeron que no, hace 30 o 40 años comenzó a haber este como deseo de cambiar las casas tradicionales y la gente quería hacer casas de bloque, de madera, grandes construcciones, pero la comunidad se dio cuenta que su espacio era bonito, ¿no? La alcaldía, el gobierno local, comenzó una escuela de construcción natural, tratando de capacitar a jóvenes en técnicas de construcción natural, usando el barro, usando el adobe, la teja. Después crearon incluso una ordenanza local que prohibieron las técnicas de la vivienda moderna, ¿verdad? No, la gente dentro del espacio urbano no tenía derecho de construir con bloc, con cemento, con hierro, etcétera. Tenían que mantener eso. Entonces, cuando alguna casa sufre algún daño, la misma juventud que ha sido capacitada llega y renueva la casa. Lo hace de una forma, pero utilizando siempre las mismas como técnicas de construcción. Y el resultado de eso es que uno llega a Barichara, es un pueblo hermoso. No tiene estética de estos tipos de casas. ¿Dónde está? De estos tipos de viviendas que son tan típicos aquí en Centroamérica. Uno ve eso por todo lado, estas construcciones desordenadas, enormes, cada uno peleando para ver quién puede hacer algo más grande, pero ese tipo de construcción ya no tiene este estética hermoso. Barichara hoy es uno de los como, tiene un mercado turístico, una economía turística en auge, es hermoso. El precio de la vivienda es asequible, la tierra es cara obviamente por el turismo, pero los que viven ahí, que quieren hacer su casa, o sea, hay espacio para contratar mano de obra local para hacer una casa con un precio, como decía, asequible, ¿verdad? Y estos son solo para mí 2 ejemplos sobre cómo es que podemos rescatar lo tradicional
devolver la autonomía y empoderar a la gente a través del tema de la vivienda. Ahí voy a dejar mi presentación ahí para, tal vez hay un espacio para, ¿cómo lo quito? Espérame un ratito.